Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mabel Yanela Chávez Rojas. El día de hoy voy a hablar sobre un nuevo artículo que se trata sobre la predicción de bacterias que causan rinosinusitis bacteriana aguda por características clínicas. Comenzamos. Comenzaremos con la parte de introducción. La mayoría de los casos de una rinosinusitis aguda son causados por virus y casi el 70% de los pacientes con rinosinusitis bacteriana aguda pueden resolverse espontáneamente sin tratamiento con antibióticos. Los patógenos responsables comunes de este tipo de rinosinusitis se van a encontrar los Staphylococcus pneumoniae con un porcentaje del 20 al 45%, los Haemophilus influenzae de un 20 al 43%. En este caso podemos observar que ambos que hemos mencionado van a tener un mayor porcentaje. Por otra parte, también tenemos a los Moraxella catarrhalis de un 14 al 28% y el Staphylococcus aureus de un 8 al 11%. Cuando van a estar indicados los antibióticos, se deben prescribir los antibióticos de espectro estrecho, dirigidos a los patógenos comunes. Sin embargo, los mecanismos de resistencia a los medicamentos de los dos patógenos comunes, como hemos mencionado, que son los Staphylococcus pneumoniae y los Haemophilus influenzae, son diferentes y van a requerir de diferentes tratamientos con antibióticos. En esta parte vamos a poder observar una diferencia entre el mecanismo de los dos comunes patógenos que hemos visto en la anterior diapositiva. Comenzamos con el mecanismo del Streptococcus pneumoniae, el cual la resistencia a los antibióticos beta-lactámicos es una mutación del ADN. Va a dañar la transformación homóloga en las proteínas de unión a penicilina, lo cual va a reducir la afinidad de las proteínas que se unen a la penicilina y contrarresta la capacidad del antibiótico de inhibir la biosíntesis de las paredes celulares bacterianas. Este mecanismo va a requerir una mayor dosis de penicilina. Y el mecanismo del Haemophilus influenzae, la resistencia a la penicilina va a ser el gen de resistencia a la ampicilina, que produce la enzima lactamasa que hidroliza el anillo beta-lactámico de los antibióticos. En este mecanismo se van a recomendar los inhibidores de beta-lactamasas como es el ácido clavulánico. Por lo tanto, es posible que el régimen elegido al azar no sea apropiado para ambos mecanismos de resistencia a los medicamentos y que por lo tanto el antibiótico debe ser la primera línea para tratar la rinosinusitis bacteriana aguda va a ser aún una controversia. Comenzamos con el método en este artículo. A nivel de los participantes van a ser pacientes con rinosinusitis aguda de 18 a 65 años de edad de un hospital universitario en Bangkok. Los criterios de inclusión que van a tener va a ser el drenaje nasal purulento, que va a estar acompañado de una obstrucción nasal, dolor facial, presión, plenitud o ambos, con menos de 4 semanas de duración. Los pacientes fueron diagnosticados con rinosinusitis bacteriana aguda cuando el informe microbiológico fue positivo para cualquier bacteria. Hay que recalcar que los criterios diagnósticos de la rinosinusitis aguda siguieron las pautas de rinosinusitis del adulto de la Academia Estadounidense de Cirugía de Cabeza y Cuello de Otorrinolaringología. El cultivo bacteriano del meato medio se recogió bajo la guía endoscópica y la muestra del suero se recogió de cada paciente en la primera visita. Continuamos con la recopilación de los datos. Los pacientes van a presentar los siguientes datos que han sido recopilados, como una incluida la obstrucción nasal, la secreción decolorada, ya sea informada por el paciente o por endoscopía nasal, presentar dolor facial, alteración del olfato, una fiebre mayor de 38 grados, ya sea informada por el paciente o si no medida en ese momento, doble malestar, síntomas persistentes mayor a 10 días y la proteína C reactiva sérica con una velocidad sedimentación globular e informe microbiológico.
Como podemos observar en la imagen, podemos ver algunos de los síntomas más comunes que se va a presentar en estos casos de una rinosinusitis bacteriana aguda. Va a haber una retención de secreciones, va a haber edema, inflamación, alteración de los movimientos de cilias, aumentar la presión en los senos paranasales. Continuando con los resultados, hubo 88 pacientes con 67% de mujeres con rinosinusitis aguda. En este estudio se van a incluir un total de 64 participantes con resultados positivos de cultivo bacteriano del meato medio. Hubo 41 mujeres participantes, lo cual da un 64.1%. 14 pacientes tuvieron resultados positivos para múltiples crecimientos de bacterias. Sin embargo, el denso de cada paciente va a contener solamente una especie bacteriana. El cultivo bacteriano fue positivo para el Streptococcus pneumoniae en 7 pacientes con 10.9%, la Haemophilus influenzae en 10 pacientes con un 15.6%, la Moraxella catarrhalis en 3 pacientes con un 4.7% y el Staphylococcus aureus en 6 pacientes con un 9.4%. Hay que recalcar que la edad media fue de 43.4 más menos 14.8 años y la duración media fue de 16.1 más menos 13.6 días. Vamos a observar la asociación entre las características clínicas de una rinosinusitis bacteriana aguda y las bacterias patógenas. De esta recopilación de la tabla se puede obtener los siguientes datos: que el nivel elevado de la PCR en suero se va a asociar significativamente con los tipos de patógenos. El 80% de los pacientes con Haemophilus influenzae van a presentar infección y el 57.1% de los pacientes con Streptococcus pneumoniae, la infección tenía niveles elevados de PCR en suero. La mayoría de los pacientes con otras infecciones bacterianas no tenían niveles elevados de PCR en suero. No hubo asociaciones entre las especies de bacterias patógenas y otras características clínicas que incluyen obstrucción nasal, secreción decolorada, dolor facial, alteración del olfato, fiebre, doble malestar, síntomas persistentes mayor a 10 días o PCR sérica elevada. Vamos ahora al ámbito de la discusión. Los resultados de este estudio van a mostrar una asociación entre la PCR sérica elevada y las bacterias patógenas. Recordando, una PCR sérica va a ser un marcador de inflamación, va a ser sintetizado por el hígado y este va a aumentar en respuesta a la inflamación que sigue a la secreción de la interleucina C por macrófagos y células T. Este estudio va a encontrar que un nivel elevado de PCR se va a asociar significativamente con la Haemophilus influenzae, rinosinusitis. Esto está de acuerdo con un estudio de Antilla con colaboradores. Ellos se controló diariamente el nivel de PCR en suero en niños con esta Haemophilus influenzae, con una meningitis tipo B. El nivel de PCR estaba elevado cuando la enfermedad estaba activa, recidivada y con complicaciones neurológicas. Los resultados de ese estudio van a mostrar una asociación significativa entre la PCR elevada y la Haemophilus influenzae, solo pero no con el Streptococcus pneumoniae u otras bacterias, solamente con la Haemophilus influenzae. No se deben administrar antibióticos de manera rutinaria a pacientes con rinosinusitis aguda porque la mayoría de los casos son de origen viral. Según los resultados de este estudio, la PCR sérica elevada parece ser útil en la práctica clínica. Los pacientes con PCR elevada deben recibir antibióticos para tratar la Haemophilus influenzae rinosinusitis. Se debe prescribir amoxicilina con inhibidores de la lactamasa como el ácido clavulánico si el área geográfica tiene una alta prevalencia de la farmacoresistencia al Haemophilus influenzae.
se deben prescribir dosis altas de amoxicilina para pacientes resistentes al fármaco de los Streptococcus pneumoniae en la zona de alta prevalencia. Los hallazgos van a mostrar una recuperación similar entre los grupos, pero la tasa de su uso de antibióticos fue significativamente menor cuando se va a utilizar la PCR para poder ayudar en las decisiones de prescripción. En este estudio, el Streptococcus pneumoniae y tanto la Haemophilus influenzae fueron las dos bacterias principales que causaron rhinosinusitis bacteriana aguda. Los porcentajes fueron menores a comparación de otros estudios en los que se ha comparado. Sin embargo, en este estudio igualmente ambos sobresalieron a comparación de otros patógenos. Finalmente, en la parte de la conclusión, estos investigadores concluyeron que los pacientes con rhinosinusitis bacteriana aguda pueden tratarse sintomáticamente o pueden requerir antibióticos dependiendo de la virulencia de las bacterias patógenas. Cuando se prescriben antibióticos, el proveedor de atención médica puede beneficiarse de las pistas para seleccionar una dosis alta de amoxicilina adecuada para pacientes resistentes a los medicamentos. El resultado de este estudio sugirió que la elevación de los niveles de PCR en suero va a favorecer el uso de amoxicilina para inhibidores de la lactamasa para el tratamiento de sospechas de resistencia a los medicamentos de la infección del Haemophilus influenzae. Gracias.